¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Con los Refugiados, el programa que producimos en conjunto ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados y Justicia TV. Yo soy Silvia Garduño y me da una vez más muchísimo gusto saludarles. Seguramente en las últimas semanas ustedes habrán visto prácticamente en todos los periódicos, en todos los noticieros, lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur, donde personas migrantes y solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades, a lo mejor muy predominantemente la nacionalidad haitiana, pues han llegado en cantidades importantes y no logran encontrar soluciones a su situación. El día de hoy, a mí me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta en este programa, porque ya lo hemos tenido en varias ocasiones, al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Comar, Andrés Ramírez. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos el día de hoy. Con quien conversaré para que nos cuente un poco de la labor del organismo, ¿no? De lo que está haciendo la Comar en el contexto como el que estamos viviendo. Seguramente en estas imágenes que usted ha visto, ¿no? En radio, en la televisión, o ha escuchado en el radio, o ha leído en los periódicos, se ha estado mencionando mucho a la Comar, pero aquí queremos explicar un poco pues cuál es esta labor que juega el organismo, hasta dónde le corresponde y pues por qué están ocurriendo las cosas que estamos viendo el día de hoy. Algunas de estas personas han dicho, ¿no?, abiertamente, que tienen un trámite abierto a la Comar, pero que pues no termina de solucionarles el problema. Se enfrentan a diferentes retos y puede quedar la idea, ¿no?, de que el problema se ubica en la Comar, pero creo que este escenario es muchísimo más complejo y ojalá pueda quedarles mucho más claro con esta entrevista que vamos a hacerte, Andrés. Entonces, pues muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Y te preguntaría, la primera pregunta, ¿cómo puedes describir este contexto que estamos viviendo, muy en concreto en el sur del país? ¿Cómo está trabajando la Comar ante este incremento inusual en el volumen de personas, ¿no?, que están llegando? Bueno, primero que nada, agradecerte mucho, Silvia, por la invitación. Creo yo que es muy oportuno y necesario el tener la posibilidad de dar el punto de vista de la Comar y efectivamente una explicación al respecto de lo que realmente hacemos, porque en muchas ocasiones no se conoce y por tanto no se entiende bien a cabalidad qué es exactamente lo que nosotros estamos haciendo, lo cual puede llevar a una visión absolutamente sesgada, parcial, incorrecta de la situación que se está viviendo. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad. Y efectivamente creo que es muy importante iniciar, como bien lo preguntas, al respecto del contexto y cómo es que se ha desarrollado esta situación y por qué es que hemos llegado a la situación que hemos llegado. Primero que nada, creo que es muy importante subrayar que desde que nosotros entramos en este nuevo gobierno, el 1 de diciembre del año 2018, era muy previsible y claro que se estaba incrementando el número de personas que estaban llegando a solicitar la condición de refugiado en México. O sea, esto creo que es fundamental hacer ver que no es ninguna casualidad, no es ningún accidente, no es nada extraño y que no hubiera sido algo previsto. Nosotros lo habíamos previsto con toda claridad, tanto que apenas llegamos nosotros en el año 2019, se marcó el récord histórico del número de personas llegando a nuestro país en busca de protección internacional, al grado de que se llegó a 70,420 personas solicitando la condición de refugiado en México justamente ese año, que con mucho rebasaba lo que se había llegado al máximo, que había sido justamente el 2018, con 29,000 y pocos solicitantes de la condición de refugiado. Entonces el salto fue gigantesco y eso lo avisorábamos desde inicios. Ya desde enero, desde febrero, se veía que las llegadas estaban llegando en números muy significativos y era claro que podíamos prever que íbamos a llegar a una magnitud de esa naturaleza y claramente lo hicimos ver. Esto no era casualidad, porque también los años anteriores, poco a poco, fue incrementando el número de personas solicitando la condición de refugiado. Desde el año 2013 tuvimos 1,296 solicitantes, el año siguiente 2,137 y así fue subiendo. Entonces es como una persona que va bajo la lluvia chipi chipi y que dice, vamos, está lloviendo poquito, pero cada vez va lloviendo más y si no se cubre, pues va a acabar empapado y no hay ninguna casualidad, es una cuestión lógica, de sentido común muy básica. Por tanto, entonces, para nosotros no era ninguna cosa extraña, sino algo normal. Perdón que te interrumpa. En este momento todavía personas llegadas, sobre todo de Centroamérica.
podríamos decirlo así, digamos, en 2019 y los años previos? Bueno, fíjate que justamente se hace una diferencia fundamental en el 2019, porque en el 2019 ya aparecieron los haitianos por primera vez con números significativos y los cubanos. Los haitianos y los cubanos llegaban con números sumamente pequeños en los años anteriores, pero en el año 2019 se incrementó no solamente el número de personas, sino que también la variedad de nacionalidades, y los cubanos pasaron al tercer lugar y los haitianos en el quinto lugar, pero ya con números bastante grandes, rebasando los haitianos los 5,000 solicitantes de la Comisión de Refugiados, que para lo que teníamos anteriormente pues era un cambio radical, enorme. Entonces ahí ya notábamos esa situación, pero no estaba todavía en las dimensiones que estamos llegando ahora. El año siguiente, que fue el 2020, pues todos sabemos que fue un año extraordinario, que fue el año de la pandemia. Y la verdad de las cosas es que, sin embargo, nosotros veíamos que el incremento sostenido se estaba dando de todas maneras, porque el primer trimestre del año 2020 había incrementado 34% con respecto del primer trimestre del 2019. Es decir, veíamos nosotros que se iba a romper la marca el 2019 y nosotros pronosticábamos que íbamos a llegar fácilmente a los 80,000 solicitantes en el año 2020. Pero bueno, no es un secreto para nadie que se da justamente la pandemia. Y con la pandemia, pues hay un cambio abrupto, hay una reducción drástica. Justamente la jornada de sana distancia se hace el 24 de marzo. Hay una serie de medidas que toma la Secretaría de Gobernación justamente ante esta pandemia y el tremendo miedo, pánico que se da a nivel mundial al respecto de la pandemia. Se cierran fronteras en algunos de los países centroamericanos y a pesar de que la Comar es distinguida como una de las organizaciones de refugiados y México como un país que nunca cerró ni su frontera, ni tampoco cerró la atención a las personas que venían en necesidad de protección internacional, pero a pesar de ello, pues los números, por las razones antes expuestas, disminuyeron drásticamente. Y entonces, en vez de llegar a los 80,000 que nosotros pensamos que íbamos a llegar, pues hay una reducción tan drástica, sobre todo en el segundo trimestre y el tercer trimestre del año, que entonces empieza a repuntar a finales ya en el último trimestre, ya en diciembre, ya el número que llegó fue superior al número que había llegado en diciembre del año 2019, y ahí ya veíamos nosotros que la cosa estaba cambiando radicalmente y que la pandemia, a pesar de que aún subsistía, se iba a dar un cambio radical en la situación. Y la razón de ello los pongo a continuación, pero antes decirte que llegamos a 41,000 y casi 200 solicitantes de la Comisión de Refugiados en el año 2020, que la verdad que aunque fue un número muy inferior al número del año 2019, muy superior a todo lo que había ocurrido en los años anteriores al 2019. O sea, un número realmente inaudito para estar en circunstancias de pandemia. Y con el repunte de diciembre del 2019, ya veíamos nosotros, perdón, de 2020, con el repunte de diciembre del 2020, ya veíamos nosotros que la cosa se iba a recuperar, la tendencia anterior, y no solo eso, sino que se iba a reforzar, se iba a intensificar. Yo ya estuve señalando en varias ocasiones a inicios del año que veíamos y preveíamos que se iba a intensificar. Hay 4 razones fundamentales que lo explican. La primera es que en la percepción de la gente, ya el tema de la pandemia se estaba volviendo un tema ya un poquito de más costumbre, de menos intimidación, ya la gente no lo veía con el pánico con que lo vio en el año 2020, pero por otro lado también empezaba a haber programas nacionales de vacunación y otra que la gente tan desesperada en su situación que decía, bueno, me voy o no me voy, de todas maneras la pandemia está y está en todo el mundo, o sea, no es una situación propia de los países en los que estamos, está también en el país al que vamos, pero en los que estamos está muy mal, inclusive los programas nacionales de vacunación, pues probablemente están mejores en el país al que vamos. Entonces, ese tema de la pandemia dejó de ser un factor inhibidor o un factor de desestímulo a la gente. El segundo factor de gran importancia es que justamente la pandemia del año anterior generó una crisis económica sumamente devastadora y profunda en todos los países de origen de donde las personas salen. Toma Y esto, como un factor ¿perdón? adicional. Sí, claro, que justamente esta crisis por pandemia se suma, ¿no?, a los factores de expulsión de muchos de los países que Claro. ya de por sí tenían algunas condiciones adversas, ¿no? Ah, no, sí, claro que las tenían, pero claro, esto se intensifica, se acentúa, porque la crisis económica, nosotros lo sabemos, lo vivimos acá en México. En México cayó el Producto Interno Bruto 8.5% y por el estilo cayó en varios de los países, pues que Claro. además de por sí eran países con muchas
dificultades económicas, con enormes desigualdades, con tremenda pobreza y pobreza extrema. Y cuando se genera una profundización de la crisis tan fuerte, pues esto se coaliga de manera directa a una serie de elementos que se asocian a los detonantes propios causales de lo que es un desplazamiento forzado, porque ya no podríamos decir que es un tema económico. Es decir, si tú dices una mera crisis económica, pues por tanto entonces los factores que están expulsando a la gente son factores económicos, pero no es así de simplista. Lo que pasa es que estos causales de la crisis económica disparan elementos propios de los detonantes que definen el tema de los refugiados, es decir, más violencia, más violaciones de derechos humanos, más disturbios graves del orden público, o sea, todos los causales que están claramente descritos en la ley para refugiados, protección complementaria y asilo político en México. Entonces, este es un segundo gran factor que genera mucho desplazamiento forzado en sus países y posteriormente éxodo hacia el norte y particularmente a México. El tercer factor muy importante, sobre todo a finales del año pasado, fueron los enormes huracanes de Eta y Ota, que acabaron con aldeas completas, que llevaron también a detonar muchos de los factores a los que se ha hecho referencia. Y el último factor, que lo pongo al último, porque lo quiero subrayar, no porque sea el de menos importancia, es las enormes expectativas que se crearon a raíz de la llegada del presidente Biden al poder. Aquí es un elemento que yo creo que en los propios Estados Unidos lo habían avisorado. Ya desde los debates que tuvo Biden con Trump en el proceso electoral norteamericano, él claramente señalaba y levantaba una de las banderas de las cuales se enorgullecía el tema de que era muy importante que él ya no iba a seguir la política del muro, que ella iba a desmantelar el famoso MPP. Para el auditorio, por si no queda claro, el MPP, aquel programa que también se conoce como Quédate en México, que significaba que si las personas solicitaban la condición de refugiado en el lado americano de la frontera, tenían que ser regresados a México para que esperaran un procedimiento americano en el lado mexicano de la frontera, que llevó a más o menos 70,000 personas esperando en el lado de las zonas fronterizas mexicanas. Y claro, Biden, al decir que él ya iba a desmantelar el MPP y que iba a tener una política muchísimo más progresista con respecto al tema de la migración y los refugiados, lógicamente esto generó una enorme expectativa por parte de las personas que estaban en los países desesperados por salir. Y que se genera esta expectativa, pero en realidad, si esta se generase, las personas no tendrían que estar solicitando asilo en México, ¿cierto? O sea, ¿cómo entender esta... Bueno, porque claro, no, muy buena pregunta, porque lo que pasa es que esa expectativa genera que la gente quiera ir, pero también se dan cuenta de que después el mismo gobierno norteamericano, primero a través de mandar a la señora Jacobson, que había sido embajadora de Obama en México y que tiene reuniones en Cancillería, que es muy clara, y después se va a la frontera mexicana y también es muy clara en decir, señores, no vengan a los Estados Unidos. Después, no es casual que queda la señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, en una jerarquía muy, muy alta, y que ella también va a Guatemala, viene a México y señala muy claramente don't come, o sea, subraya que no van a permitir que la gente vaya. Y esta expectativa, que ya está a mitad de camino, pues la gente se encuentra con que la situación no es fácil para pasar a los Estados Unidos. Esto no significa que no haya ido a los Estados Unidos. Sí fueron a los Estados Unidos enormes cantidades de gente, pero mucha otra gente, un poco más prudente, por así decirlo de alguna manera, se da cuenta que eso no va a marchar a ningún lado. Y ahí yo sí quisiera dar otro elemento adicional. Estos son así como los 4 factores más importantes. Sin embargo, hay un elemento que yo creo que la gente tiene que entender. México está cambiando en términos de ya no ser solamente un país de tránsito. Si efectivamente México fuera un país solamente de tránsito, como lo fue en el pasado, con toda claridad, cuando los números eran muy pequeños, era porque todo el mundo se iba a los Estados Unidos y por eso eran muy pequeños los números acá. Ahora los números son muy grandes en México y eso significa que la gente también piensa en México como un país de destino. No deja de ser un país de tránsito y sí me gustaría hablar al respecto de eso, porque lo digo con tanta categoría. Y bueno, decirte entonces que esto significó que ahora ya subieron los números en un grado inaudito, llegamos a 77,559 al cierre de agosto, que ya representa 10% más que lo que tuvimos en la marca histórica del año 2019 en todo el año.
Mejor, Sí, sí. Andrés, para cerrar este bloque, yo quería preguntarte algunas de las cosas que hemos visto ahora en Tapachula y que te hemos escuchado también a ti decir en algunas entrevistas, es que el volumen que está llegando ahora a Tapachula, pues no todas las personas que están iniciando trámites, ¿no?, de reconocimiento de la condición de refugiado, en realidad lo que buscan es protección en México, ¿no?, sino que van por otros motivos, por otras razones. ¿Qué puedes decir a este respecto para cerrar el bloque y continuamos en el siguiente? Muchas gracias. Una pregunta muy importante porque efectivamente la situación es así tal y como tú la describes y eso ya nos implica incursionar directamente a Tapachula. Yo estaba hablando en la pregunta anterior a nivel general, porque a nivel general evidentemente ha tenido un impacto, pero a nivel de Tapachula, pues el impacto es mucho mayor. Para empezar, porque estamos hablando del 70% de los solicitantes están concentrados justamente en Tapachula y la ley mexicana para refugiados, protección complementaria y asilo político señala con toda contundencia y claridad que tú tienes, o sea, la persona solicitante de la condición de refugiado tiene que permanecer en la entidad federativa donde hizo la solicitud. Entonces, lógicamente, ahí se genera un cuello de botella, porque la gente entra en la mayoría justamente por el Suchiate, entran a Tapachula, ahí es donde aplican su solicitud y luego entonces ahí tienen que permanecer. Pero efectivamente la situación se complica mucho más con el elemento que tú apuntas, que es el hecho de que hay un sector de personas que llegan a solicitar la condición de refugiado, no porque se sientan refugiados ni porque quieran ser refugiados, sino porque hay una serie de confusiones. Una, porque creen que el documento de la Comar, la constancia de solicitante de la condición de refugiado, es un documento de viaje o les posibilita viajar. Que esto les permita, primero, encontrar la tarjeta de visitante por razones humanitarias que se les daría el INAMI ante el tener el documento de constancia de solicitante de la condición de refugiado. Este es un primer elemento. El segundo elemento es que de manera inusitada ha llegado una cantidad que no habíamos tenido jamás de haitianos. Es esto que tú me preguntabas en la primera pregunta al respecto de los haitianos, que yo te decía que ya en el año 2019 ya fueron el quinto lugar. Pues en el año 2020 ya fueron el segundo lugar y fue la única nacionalidad que en realidad incrementó su número a pesar de la pandemia. Es decir, se da un fenómeno sumamente peculiar en el caso de los haitianos. Y llegan más o menos al orden de 5,900 solicitantes de refugiado el año 2020. Pero este año, nada más para que te des una idea de la contundencia de lo que está pasando, al cierre solo de agosto, o sea, 8 meses, no los 12 meses, solo 8 meses, han llegado 18,883, o sea, se ha más que triplicado el número de solicitantes de todo el año récord, que fue el año pasado para los haitianos, se ha más que triplicado este año. Y eso Te voy a porque... detener ahí con esa cifra para irnos al corte, pero vamos a Perfecto. retomar cuando volvamos, porque sí me parece muy importante el dato que estás dando y cómo podemos analizarlo. No se vayan, regresamos con los refugiados. Regresamos a Con los Refugiados. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos en entrevista con Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien nos está ayudando a entender un poco el contexto en el cual está trabajando la Comar, ahora que pues, se habla de estos grandes números de personas que tenemos llegando a Frontera Sur. Y en el bloque anterior justamente hablábamos de, hacia el final, de lo que está ocurriendo ahora en Tapachula y del volumen tan grande de personas, sobre todo de origen de haitiano, que pues han iniciado su trámite en la Comar, aunque no necesariamente busquen protección internacional en México. Entonces, estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De la cifra récord de personas de origen haitiano que han llegado a México. Y Andrés, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué reto ha implicado para la Comar atender esta situación, ¿no? ¿Cómo está trabajando la Comar en Tapachula? Pues intentando, ¿no?, atender a toda esta población que pues al final se está formando en la fila, ¿no? Porque no hay ningún impedimento para que alguien solicite asilo en México si así lo desea. Entonces, pues esa fila se puede hacer mucho más grande, ¿no? De un momento a otro. Sí, bueno, muchas gracias, Silvia. Yo creo que es muy importante primero que quede muy claro por qué es que categóricamente nosotros pensamos que el grueso de esta población haitiana que está llegando no son refugiados. Este es un elemento que es clave porque la mayoría de la gente piensa que todas las personas que llegan a solicitar la condición de refugiado por el solo hecho de que llegan son automáticamente refugiadas, cuando eso no es así. Primero, nadie trae pintada en la frente soy refugiado, luego entonces se requiere de un proceso de determinación de la condición de refugiado, un proceso bastante sofisticado y muy técnico. Pero en el caso de los haitianos, de antemano lo sabemos,
por los elementos que te voy a tratar de explicar a continuación. En primer lugar, estamos hablando de personas que llegan de Brasil y de Chile, para empezar. O sea, no están llegando de Haití, están llegando de Brasil y Chile. Y esto nos da un interrogante enorme. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil y Chile? ¿Por qué vienen de Brasil y Chile? ¿Por qué llegaron a Brasil y Chile? Esto se responde de la siguiente manera. La verdad es que estas personas son las personas que llegan justamente en base al terremoto también de enero del año 2010, que llegaron en números muy grandes a Brasil y que llegaron no todos en el 2010, llegaron 2010, 2011, 2012, 2013, todavía 2014, estuvieron llegando enormes cantidades a Brasil sobre todo. Posteriormente, la situación en Brasil deterioró. Hay un golpe de Estado en Brasil, llega Temer al poder, cae la presidenta Dilma, y esto cambia radicalmente la situación en el sentido de que muchos de los haitianos, que habían tenido todos visas humanitarias, que este es un primer elemento, y se empiezan a ir a Chile, muchos de ellos. Entonces también hay muchos de los brasileños, de los haitianos que se van a Chile. Pero, ¿por qué pasa que lo que les dan a los haitianos en Brasil son visas humanitarias? Primero hay que explicar que Brasil, en ese entonces, digamos en el 2010, cuando empieza a salir la gente en masa, justamente a Brasil, cuando el terremoto, Brasil encabezaba el MINUSTA, que era la Organización de las Naciones Unidas de Misión en Haití, la misión para Haití de Naciones Unidas. Y quien lo encabezaba era Brasil, y bueno, los haitianos empezaron a ver a Brasil como una especie del sueño brasileño, momentos en los que la economía brasileña estaba creciendo de manera sostenida, momentos en los que estaba el presidente Lula en el poder y tenía una reputación muy fuerte a nivel internacional, un presidente que tenía muchísimas relaciones internacionales, se abren embajadas con el África como jamás se había hecho, es un país con mucho peso en el continente, y en ese sentido muchas de las gentes empezaron a verlo a Brasil como su destino. Entonces, por eso que llegan allá. Sin embargo, ¿qué pasa con la Comisión Nacional para Refugiados allá en Brasil, que es el equivalente a Comar? Ellos discuten, a mí mismo me tocó estar en las discusiones porque yo era el representante de la ACNUR en aquel entonces justamente. Yo llego junto con los haitianos, yo creo que me están siguiendo los haitianos, yo llego con los haitianos en el terremoto de enero del 2010 a Brasil, yo venía de Afganistán, y allí justamente cuando llego hay las primeras sesiones de la CONARE. Allá en Brasil, a diferencia de México, el ACNUR hace parte de las sesiones de la CONARE, tiene derecho a voz, no tiene derecho a voto, claramente, pero la ACNUR está presente en los debates de la CONARE. Y ahí en los debates de la CONARE, lo que se pregunta a la CONARE, primero que nada, es si estas personas son refugiadas, la pregunta básica, y en el análisis que hacen los distintos integrantes de la CONARE, lo que dicen es que no son refugiadas porque no vienen por un elemento causal de la definición de refugiados que está contenido en la ley brasileña. Claro. Entonces, la segunda pregunta que se hacen, bueno, los podemos regresar, porque normalmente si no es refugiado, se rechaza y la persona se regresa. Y la respuesta fue contundente y unánime en el sentido de decir, no los podemos regresar, porque allí lo que ocurrió fue un terremoto devastador de la dimensión más o menos de la que acaba de pasar allá y que acaba de pasar en México. Pero la gran diferencia es que la infraestructura de Haití es tan precaria que es muy fácil que se destruya el país, ¿verdad? Entonces quedó totalmente destruido. Sí, o sea, es una población que no entra, ¿no?, en la definición. No entra en la definición. De refugiados, digamos, habrá casos que puedan. Pero ¿no? casi muy pocos. Exacto. Allá casi muy pocos. Pero no se pueden regresar tampoco por las condiciones mismas del país, ¿no? Entonces dijeron esto. Especial, ¿no? Entonces eso lo dijeron justamente, Silvia, no pueden regresarse porque está destruido el país. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, hay que encontrar alternativas migratorias. O sea, no es un invento lo que decimos nosotros de la alternativa migratoria. Así ha pasado históricamente. Y entonces la CONARE le pasa el caso a Migración y Migración le da visas humanitarias. Y entonces tienen con esas visas humanitarias la posibilidad de trabajar, la posibilidad de movilizarse en el país, la posibilidad de tener todo el acceso a los servicios públicos. Lo mismo pasa en Chile posteriormente. Y estas son las personas que están llegando. Ahora, ¿por qué se están saliendo de allá? Bueno, la situación en esos países empieza a deteriorarse. Ese es un factor económicamente, es decir, un causal económico que los hace salir de allá. Es número uno. Número dos, empieza a haber el tema de la ley de protección temporal para haitianos en los Estados Unidos, y traficantes empiezan a manipular información, que es típico de los traficantes, para poder vender su servicio, entre comillas. Lo que hacen es manipular a la gente. Dicen, mira, hay la protección humanitaria en Estados Unidos,
tú puedes entrar fácilmente y vas a poder estar con la protección temporal que se llama en los Estados Unidos. Y los haitianos no saben, creen, ¿por qué no creerles? Además la gente tiende a creer lo que le gusta creer. Y entonces en ese sentido mucha de la gente compra ese boleto que supuestamente van a poder tener entrada a los Estados Unidos. Lo que no les dicen es que esa protección temporal es para los haitianos que están en los Estados Unidos. O sea, no es cierto que tú los puedes llevar a los haitianos o que los haitianos hoy pueden entrar a los Estados Unidos y van a ser beneficiarios de esa protección temporal. Eso es falso, hay que repetirlo porque es un engaño a la gente, es una manipulación a la gente y es un gravísimo daño que se le está haciendo a la gente. Pero bueno, la gente cree y ese es un segundo factor muy importante. Y el tercer factor es que la gente no puede regresar a su país. Entonces vienen acá a México y resulta que en México ya se dan cuenta que la fórmula acá, porque también los traficantes muy comúnmente los engañas diciendo, tú solicita la condición de refugiado y con ello vas a tener un documento de viajes y vas a poder obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias y vas a poder viajar. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Es decir, si obtienes la tarjeta de visitante de razones humanitarias asociado a la solicitud de la condición de refugiado, no puedes porque la solicitud de la condición de refugiado te obliga a quedarte en la entidad federativa donde solicitaste, porque si no se considera un abandono. Pero estas compañeros no saben, son engañados y entonces recurren a la Comar porque además de entrada no encuentran una alternativa migratoria que les permita simplemente optar por esa alternativa y estar regulares en el país. ¿Por qué hay alternativa? Porque simplemente no pueden ser regresados a Haití. Entonces, si no son refugiados, no pueden ser regresados. ¿No? O sea, que genera dos problemas. Uno, ellos no resuelven su situación y dos, afectan al sistema de asilo, en realidad, ¿no? O sea, tiene esas dos consecuencias que están generando. Muy, muy importante este último aspecto que estás tocando, porque lo primero, efectivamente, ellos no resuelven su situación, y la segunda, que sí lo afectan, y lo afectan porque hay mucha otra gente que genuinamente viene en condiciones de búsqueda de protección internacional, y claro, con el avasallamiento de tanto haitiano, por los números gigantescos que hay, mira, déjame decirte que desde mayo, en Tapachula, por primera vez en la historia, el número de haitianos que llegaron a ser registrados como solicitantes rebasó al número de hondureños, y así sucesivamente los meses que lo siguieron en junio, julio y en agosto. Tanto que al cierre de agosto ya el número de solicitantes haitianos en Tapachula supera en todo el acumulado del año al número de solicitantes de protección de refugiado hondureños. Andan en casi 11,000 los haitianos y en casi 10,000 los hondureños. Esto en Tapachula. Claro. Bueno, sin duda es una situación muy particular. La Comar ya había venido, como tú dices, había previsto, ¿no?, un escenario de incremento de solicitudes desde que inició esta administración y ya se había preparado también para este incremento de solicitudes. Vaya, independiente de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? O sea, el volumen de ahora me parece que pues de pronto se dispara, ¿no? A grandes números. Pero cuéntanos un poco cómo había venido trabajando la Comar en hacer sus procedimientos más eficientes, más simplificados, justamente, ¿no?, en un escenario, digamos, previo a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, sí vamos viendo un incremento de las solicitudes, pero pues todavía con una proporción bastante grande de las personas que en realidad sí están requiriendo protección en México, ¿no? Sí, yo creo que es muy oportuno justamente explicar esto porque no es justamente ayer que empezamos nosotros a pensar en que tendríamos que avanzar con mayor celeridad en los procedimientos. Yo decía justamente al inicio del programa que nosotros vimos ya desde enero del año 2019, cuando empezábamos, que los números estaban aumentando de forma muy ostensible y que entonces había que hacer algo. Nosotros contamos con mucho apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Hay un sistema que se llama el CAI, el Quality Assurance Initiative, que inició con una sola persona que nos asesoraba, nos ayudaba, digamos, persona que tiene un conocimiento de cómo operan también las comisiones de refugiados. Es una persona que venía de Chile, que había trabajado allí en la CONARE chilena y que tenía bastante idea respecto de cómo poder ayudar en los procesos de simplificación y de incremento de la productividad del proceso de terminación de la condición de refugiado. Se da mucha capacitación a las personas que vienen a laborar en la Comar, mucha asesoría técnica, de cerca se ve mucho este asunto. Nuestro personal también empieza
a experimentarse, empieza a capacitarse. Digamos, al principio la gran mayoría del personal pues no tenía capacitación, porque tengo que decir que heredamos nosotros una Comar donde pues una cantidad de gente no tenía nada, no sabía nada del tema de refugiados. Yo no estoy diciendo que todos, sí tenemos algunos elementos que venían ya de las administraciones anteriores que son muy buenos y que los hemos conservado y que han ayudado muchísimo. Pero sí, efectivamente, había muchos otros en puestos claves que no tenían ni la más mínima idea, el mismo perfil del coordinador, no tenían la mínima idea. Y entonces, lógicamente, que esta situación pues nos complica la vida, porque tenemos no solamente que contratar personas nuevas, y como la situación se complicaba en tanto que llegaba cada vez más personas, pues teníamos que contratar más personas, y esto implicaba pues empezar casi desde cero en ese sentido en términos de la calidad del trabajo. Y bueno, pero afortunadamente sí empezamos con estos procedimientos ya desde tiempo atrás, desde el año 2019. La pandemia no fue óbice para que continuáramos con los procesos de capacitación. Hay un programa de capacitación en todos lados del país. La Comar además incrementó su presencia en varios otros lugares. Cuando nosotros llegamos había solamente 4 oficinas, una en Acayucan, otra en Tenosique, otra en Tapachula y la central que es acá en Ciudad de México, pero desde que nosotros llegamos trabajando muy de la mano con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, empezamos a incrementar nuestra presencia, abrimos oficina en Palenque, abrimos oficina en Tijuana. Actualmente ya tenemos también una oficina que se abrió en Monterrey, una oficina en Guadalajara. Próximamente ya estamos en la remodelación de la oficina de Saltillo para abrirla y tenemos pensado avanzar en este sentido. Estamos también por abrir una oficina en Villahermosa, otra en Tuxtla. Entonces, lógico que estamos creciendo también, porque eso es muy importante, pero no crecer simplemente por crecer, sino hacer un diagnóstico de cuáles son los lugares estratégicos y claves y cómo poder incrementar la productividad. Ha sido un elemento muy importante, pero sí subrayando que no sea esto en detrimento de la calidad. Y esto es importante que lo entienda el público, porque mucha gente saca twitters o saca publicaciones diciendo, pero ¿por qué ustedes no simplemente aceleran todo esto y ya? A ver, el responsable de esta situación principal soy yo. Si aquí nosotros reconocemos como refugiados a delincuentes o personas terroristas, el que se va a la cárcel soy yo. Entonces aquí yo tengo que ser muy cuidadoso, la Comar lo sabe perfectamente bien, para nosotros la calidad es fundamental, pero aún peor que eso, olvídate que a mí me metan a la cárcel, no de menos. Acá el tema más importante es que podríamos nosotros negarle la condición de refugiado a una persona que genuinamente es refugiado por andar con las carreras y por hacer las cosas al aventón, y entonces podríamos rechazar a personas que genuinamente vienen de protección internacional, que tienen todos los méritos del caso y podrían ser deportados, y entonces podrías mandar al matadero a personas que están en busca de protección internacional. Entonces, este es un asunto que no es un juego, es una cuestión muy seria. Tenemos que tener muchísima atención, no solamente en incrementar la productividad y la eficiencia, sino la calidad también. Entonces, todo va a la par. Inclusive el programa del ACNUR, del CAI, así se llama, Quality Assurance Initiative. No es Quality Productivity Initiative, es Quality Assurance, que tenemos que tener nosotros asegurar la calidad. Y conozco muy bien este programa porque yo estando en Brasil, justamente nosotros como ACNUR en aquel entonces, ayudábamos al gobierno brasileño a través del Quality Assurance Initiative, y ahí éramos muy celosos de cuidar también el tema de la calidad en el procedimiento. Entonces, yo creo que ese es un elemento que tiene la gente que entender. No es una cosa a la carrera ni al vapor, porque puede ser muy arriesgado. Sin embargo, sí hemos incrementado notablemente el número de personas procesadas en México, y hemos incrementado muchísimo el número de personas que son beneficiarios de una resolución. Creo que es importante lo que comentas, porque muchas veces, como dices, a lo mejor la única medición para el público en general es el tiempo, ¿no? Que tarda en resolverse una solicitud de asilo, el rezago, etcétera, ¿no? Pero hay un trabajo técnico que necesita ser muy cuidado, como dices, ¿no? De calidad, que eso a veces hacia afuera, pues a lo mejor no se comprende o no se llega a visualizar cómo se está trabajando en caso por caso. ¿Nos puedes explicar así muy rápidamente en qué consiste este proceso técnico y por qué vamos como en el paso 1, 2, 3 y no puede ser de un día para otro? Sí, muchísimas gracias. Mira, primero que nada, las personas tienen que ser registradas. Ahí se les hace una entrevista básica, ahí es donde se formula la solicitud de registrarlos, les damos esa admisión, se les hace un biométrico y se les hace una entrevista, simplemente los datos más básicos. El segundo paso es que estas personas son remitidas a una entrevista a efectos de detectar su nivel de vulnerabilidad
cuáles son los principales problemas, tanto en términos de salud, vivienda, las cuestiones más básicas, porque ahí podemos también detectar grupos vulnerables, esto es también muy importante. Y luego se les hace una cita a la entrevista, que al final de cuentas es la más importante de todas, que es la entrevista de protección. Esta entrevista de protección se les hace la cita después de un tiempo que tienen que esperar para llegar a hacer esta entrevista. Esta entrevista puede durar horas y puede ser que sean no solamente una, sino pueden ser 2 y hasta 3 en ocasiones. Esta entrevista implica el que el oficial de elegibilidad, así se llama, es decir, la persona que tiene a su cargo el tema de la protección fundamental de las personas, trata a través de técnicas de elegibilidad, técnicas de entrevista que están claramente estipulados en el manual del ACNUR para ello, en donde se establece cómo se debe de manejar una entrevista, cómo se debe preguntar, la sensibilidad que hay que tener, la empatía con la que hay que hacerlo, cómo puede ser conducente a través de todo este proceso, esta técnica, para poder determinar si efectivamente esta persona reúne los requisitos y el perfil propio de la persona que está en necesidad de protección internacional y que está tipificado con toda claridad en la ley. Esta entrevista, por tanto, es una entrevista a profundidad y a la par también, y así lo establece la ley, tenemos que allegarnos la información de país de origen que nos proporciona la Cancillería, que es lo que nos da la información objetiva. Es decir, la entrevista nos da la idea de la parte de la subjetividad, de la apreciación subjetiva de la gente respecto a su propia historia, pero por otro lado tenemos los elementos objetivos de lo que está pasando realmente en su país. Nosotros evidentemente compaginamos tanto el tema de la entrevista con el tema de la información de país de origen, y esto nos lleva a que tras tener concluida la entrevista, el que nosotros podamos analizar el caso a profundidad, con la ley en la mano, con apego muy claro a todos estos elementos, y ahí ya finalmente llegamos a tener un análisis a profundidad del caso y determinar si efectivamente es una persona que es reconocida como refugiada, o después, si es reconocida, perfecto, se le extiende y se le notifica que fue reconocida, se le da su certificado de refugiado, pero puede darse el caso que la persona no es reconocida como refugiada y ahí se abre otra interrogante. Esta persona, por tanto, va a ser rechazada y no es en automático. La siguiente pregunta que se hace es, ¿esta persona puede ser devuelta a su país? Que sería el caso, por ejemplo, de los haitianos. Se dice no, y ahí podría ser beneficiario de protección complementaria. Entonces, esto es el procedimiento, y esto que preguntabas tú anteriormente, lo tratamos de hacer ahora con mayor celeridad a través de proyectos de fusión de casos, de mayor poner grupos, detectar determinados grupos de categorías parecidas para poderlos encauzar de una manera más ágil y más rápida. Y esto nos ha permitido pues hacerlo con muchísimo más rapidez. Pero lógico, si viene muchísima gente que no es refugiada en sí, pues nosotros estamos obligados a aceptarlos, porque la ley nos obliga a una persona extranjera. El único requisito que tenemos nosotros para aceptarlos es que sean extranjeros. Claro. Si tú, Silvia, llegas muy amablemente a tocarnos la puerta, al darnos cuenta que eres mexicana, pues te decimos con la pena, pero no te podemos ingresar en el procedimiento. Sí, de hecho, bueno, vamos a cerrar este bloque con esto que nos comentas para enfocarnos un poquito a hablar de lo de las alternativas migratorias en el tercero y algunos retos todavía que enfrenta Isla Comar. Seguimos con los refugiados, no se vayan. Regresamos con los refugiados. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos hoy conversando con Andrés Ramírez, quien nos ha pues explicado muchas de las cosas que realiza la Comar, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido pues adaptando a una realidad cambiante, donde sin duda pues el incremento, ¿no?, de solicitudes de asilo ha significado pues que la Comar tenga que acelerar mucho pues la manera en la que está trabajando para brindar pues mejor atención a la gente que recibe. Y una de las cosas de las que hablábamos era pues qué hacer con grupos poblacionales que quizás no requieren protección internacional en México, no pueden ser consideradas personas refugiadas, pero tampoco se puede retornar a esas personas a su país. Y desde ACNUR lo hemos dicho, la Comar lo ha dicho, que se requieren alternativas migratorias para estos otros grupos. Y en ese sentido, Andrés, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que ha visto la Comar? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es el reto, ¿no?, de implementar otras medidas para un estado como el Estado mexicano? La dificultad de hacerlo también, ¿no? Entonces, pues, darnos un poco de luz en este tema de las alternativas migratorias. Sí, muchísimas gracias, Silvia. La verdad es que ese tema de las alternativas migratorias
es algo que escapa a la Comar en términos de establecerlas, porque digamos la Comar tiene atribuciones limitadas al procedimiento, a la atención, a la condición de refugiado y al apoyo a los refugiados reconocidos, al hacer trabajo para integrar a los refugiados en nuestro país, el que tengan acceso a los servicios públicos, pero ya las alternativas con respecto de poblaciones que no son refugiadas, esas las establece pues a otro nivel, sobre todo relacionado con el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, efectivamente nosotros, en un ánimo de tratar de buscar una salida a esta situación, hemos planteado primero la necesidad de estas alternativas. Hubo la Conferencia Nacional para la Migración hace no mucho, hace unos 10 días. Yo participé directamente allí y justamente hice ver esta situación en esa conferencia, estando ahí el comisionado nacional de migración, del Instituto Nacional de Migración, diciendo que estas personas no podían ser regresadas a su país, no eran refugiadas en lo fundamental, venían de Brasil y de Chile, pero que lo que tendríamos que hacer era la búsqueda de alternativas migratorias. Después nosotros hemos avanzado un poco en tratar de ver escenarios distintos de posibles alternativas. Una de ellas muy claramente es la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Lógicamente, la decisión no es nuestra, es una decisión que además tiene que sopesar una serie de factores. Sabemos que está de por medio también el tema de los Estados Unidos, en el sentido de pensar los Estados Unidos de que esta tarjeta, porque hubo además ya el ejemplo en el año del 2019, en enero de 2019, cuando vino una caravana muy grande a México y que se les otorgó de manera masiva las tarjetas de visitantes por razones humanitarias y que pues eso sirvió como pasaporte hacia irse a buscar pasar a los Estados Unidos en la frontera norteamericana. Estaba Trump en el poder y bueno, se hizo mucho ruido al respecto de esto y pues esto sirvió, digamos, de acicate para manejar todo el tema del muro, etcétera. Ante esa situación, esa es una alternativa, pero no somos nosotros quienes vamos a decidir, se tiene que decidir al más alto nivel, efectivamente, si esta es una posibilidad. Nosotros sabemos que la es, en términos de que les daría acceso a los servicios, acceso al trabajo, estar documentados en el país y no ser retornados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es una alternativa. Otra alternativa es el tema del trabajador fronterizo. Ahí lo que pasa es que esta tarjeta está limitada y hay un problema que habría que haber una modificación de la ley a aquellos países fronterizos, sobre todo Guatemala. Entonces ahí tendría que incluirse una situación peculiar, que sería en este caso los haitianos. La ventaja, digamos, de esta tarjeta es que no los confinaría a Chiapas, sino que tendrían la posibilidad de estar en todos los estados fronterizos, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche y en Quintana Roo, que es un estado con muchísimo crecimiento, como se sabe, con muchísimas oportunidades de empleo. Las personas tendrían, por tanto, muchas ventajas en ese sentido y no se irían al norte, es decir, ahí no habría la presión de que se pueden ir a los Estados Unidos porque esa tarjeta los limita únicamente en estos estados fronterizos. Ahí el problema que hay con eso es que hay que hacer una modificación en la ley y hay que hacerlo lo más rápido posible, habría que tener una especie de mecanismo de fast track. Pero bueno, lo planteamos como una alternativa. Una tercera alternativa, que es algo que ha sido una iniciativa de la propia Cancillería junto con la Secretaría del Trabajo, es el relacionarse por parte de la Secretaría de Trabajo con grupos de empresarios en donde se busca mano de obra para desarrollar trabajos concretos en algunas regiones del país. Hay un primer ejemplo concreto en Sonora, donde se requiere trabajadores haitianos y que la Secretaría del Trabajo está de acuerdo con Cancillería y con nosotros. Nos invitaron a la reunión en donde discutimos esa posibilidad y estuvimos absolutamente de acuerdo de que esa es una posibilidad real. Y lo que plantearíamos nosotros o lo que propondríamos en ese escenario, que por cierto yo lo he compartido en la Secretaría de Gobernación, es que lo que habría que hacer es tratar de ampliar y diversificar esta idea original para trabajadores haitianos en Sonora, de manera tal que pudiera ser ampliado a muchos otros grupos de empresarios y granjeros agrícolas que pueden existir en muchos otros lugares del país y que pudieran dar la posibilidad de darles visas de trabajo a estos trabajadores haitianos, que también hay que decir que los haitianos son muy trabajadores, son muy resilientes, son muy dinámicos, es una nacionalidad que hay que reconocer que a diferencia de muchas otras, incluidas las nuestras, le entran a todo, es decir, tú les ofreces trabajo y ellos, te lo digo por la experiencia que yo he tenido con ellos generalmente son muy buenos trabajadores, muy dinámicos, gente fuerte además. Entonces, en ese sentido, esa podría ser una alternativa. Luego hay un cuarto elemento
que no es propiamente para haitianos, pero que es un elemento que pudiera ayudar a despresurizar y a distender un poco las tensiones que empiezan a generarse en Tapachula. Y es el tema del programa, no es originalmente de la Comar, pero estamos muy dispuestos y siempre lo hemos estado en apoyar a la ACNUR en ello, el programa de reubicación e integración de la ACNUR para aquellas personas que son refugiadas reconocidas y que podría ampliarse a personas solicitantes con alta tasa de reconocimiento que pudieran incluso trasladarse a otros lugares del país en donde se requiere de mano de obra y donde hay muchísimas facilidades. Y además hay un proyecto muy exitoso que se tuvo que frenar en el 2020 por el tema de la pandemia, pero que este año tiene todas las características para poderse reanudar y que ha habido ya un reinicio de este proyecto. Sí, pues sin duda son varias, ¿no? Las opciones que podrían tomarse y que justo queremos que se discutan y que pueda haber una salida a esta situación. Independientemente de eso, pues la Comar sigue fortaleciéndose, es algo que desde ACNUR también, ¿no? Lo comentamos siempre, el fortalecimiento de la Comar. Y en ese sentido yo también quería preguntarte, ¿dónde ves a la Comar todavía los retos que implica? Sabemos que siempre en términos presupuestales, pues, ¿no? Se habla de que sigue siendo un presupuesto limitado, ¿no? Tú, hoy por hoy, ¿cuáles dirías que son los retos principales que está enfrentando la Comar? Digo, independientemente de este que es mayúsculo, ¿no? De la cuestión de las alternativas migratorias que se requieren, ¿no? También para que la Comar pueda operar. Pero independientemente de ese punto, ¿qué es lo que tú ves también como necesario para que siga avanzando? No, bueno, yo creo que también el tema del presupuesto. A mí no me gusta estar llorando con el tema del presupuesto, porque yo soy de la gente que hago lo que hago con lo que tengo. Es como que tú tienes un determinado presupuesto familiar y no tienes más que para comprarte un Volkswagen y nomás porque se te da la gana te quieres comprar un Mercedes-Benz o un Rolls-Royce y pues te vas en bancarrota. Entonces, creo que lo elemental es uno tratar de hacer lo que se puede con lo que tienes. En este sentido, sin embargo, se trata de una cuestión pública y que no me afecta a mí en lo individual. Si fuera una cuestión individual egoísta para mí, pues sí, me atengo y se acabó. Pero como acá de lo que se trata es de derechos humanos, se trata de ayudar a las personas, se trata de además no cualquier persona, sino personas que están con altos grados de vulnerabilidad, personas que han sufrido muchísimo, personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado en sus países, que se han desplazado en muchas ocasiones en sus propios países antes de salir, porque quiero repetir con mucha fuerza, el tema de perder la patria se dice fácil, pero es muy grave y es terrible, es un drama, es una tragedia. Por eso es que las personas se desplazan muchas veces antes de salir de su país. La opción de salir es una opción, pero es una última opción que no se lo deseo a nadie, porque no es lo mismo salir como turista o salir con un buen empleo o salir porque fuiste enganchado en unas mejores condiciones de vida, a salir porque no te quedó otra, porque además tu familia fue vulnerada, herida, algunos de ellos asesinados porque perdiste tus pertenencias, porque perdiste tus documentaciones, porque perdiste tus estudios. Es una situación trágica, entonces no se lo deseo a nadie, es una situación terrible, pero bueno, es con las personas que nosotros trabajamos. Entonces, yo me veo obligado a luchar por el presupuesto, porque es luchar por personas que merecen ser atendidas y que además está establecido en la propia ley y está establecido en la normativa jurídica internacional que tenemos que hacer todo lo posible para poder atender a estas personas que están en busca de protección internacional. El ACNUR nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado la subsecretaría. También voy a resumir claramente, el presupuesto tal como lo aprueba el PEF ha sido bastante bajo con respecto a las necesidades reales que tenemos nosotros, porque digamos que la Comar atiende una población que no es una población que crece en función del crecimiento natural de la población, que digamos es lo que haces, por ejemplo, generalmente con otras dependencias. Dices, bueno, pues tengo que incrementar el presupuesto porque la población aumentó 0.8% o 1%, entonces yo tengo que más o menos saber que pues tengo que incrementar el presupuesto para esta demanda, o que hay un tema extraordinario, por ejemplo, la pandemia. No puedes simplemente decir, pues voy a crecer simplemente con el crecimiento natural. Tengo que crecer en función de esta pandemia, que es una cuestión extraordinaria y que por tanto requiere muchísimo más recursos de la Secretaría de Salud para poder enfrentar de manera adecuada esta situación. Bueno, pues el tema de la Comar
es parecida en el sentido de que lo que nos está llegando pues no es el crecimiento natural de una población, es un crecimiento exorbitante, drástico, enorme, que llega por causales ajenos a México, o sea, son causales que se originan en los países de donde proviene la población y que cada vez aumentan más. Ahora, al cierre de agosto, ya teníamos personas viniendo de 99 nacionalidades. O sea, tú te imaginarás entonces que pues estamos lidiando con una serie de problemas que vienen a nivel internacional y que llegan acá. Entonces necesitamos incrementar el presupuesto. El presupuesto del PEF es pequeño, se ha mantenido así. Ha salido ya publicado el PEF del 2022, que en términos reales aumenta muy mínimo, como $1,000,000, pero en términos nominales, en términos nominales, lo dije al revés, en términos nominales incrementó del orden de $1,000,000, que es prácticamente nada, pero en términos reales es de hecho un decremento, porque en términos reales se mide en función de la inflación, es decir, es más la inflación que lo que subió el presupuesto. Por tanto, entonces hay una devaloración del presupuesto de la Comar en una proporción muy pequeña también, hay que decir, bajó muy poquito, pero nosotros no estamos para que baje, estamos para que incremente. Ahora, eso es en cuanto al PEF. Sin embargo, y afortunadamente, hay elementos adicionales al PEF. Por una parte, el presupuesto que ahorita no aparece allí reflejado en el PEF, en este proyecto que se acaba de enviar el día de ayer o antier a la Cámara de Diputados, y no está reflejado ahí por lo siguiente, porque estamos nosotros en un proceso de fusión de la Comar con la Comisión de la Frontera Sur, que fue una comisión que fue establecida en el año 2016 por decreto por el presidente Peña Nieto, pero que el subsecretario Encinas decidió desde inicios del año pasado, específicamente en marzo del año pasado, que tenía que fusionarse con la Comar y que entonces todo el presupuesto propio de la Comisión de la Frontera Sur sería absorbido por la Comar porque la Comisión de la Frontera Sur quedaría extinguida dentro de la Comar. Esto subiría el presupuesto de la Comar de los 46 millones, algo así, en un poquito más de 100 millones, 102 millones, algo así, al fusionarse con el presupuesto de la Comisión de la Frontera Sur. En realidad ahorita no quedó reflejado así, porque lo único que está faltando, es decir, un proceso de trámite burocrático tremendo. Primero se hizo un nuevo reglamento interior de la SEGOV y tuvo que haber muchísimos cambios. Se terminó con eso, pasó a la función pública, hubo una serie de observaciones, fueron solventadas por la SEGOV, volvió a función pública, lo concluyó función pública, lo pasó a Hacienda, Hacienda hizo una serie de observaciones, pasó a la Secretaría de Gobernación, fueron solventadas, volvió a pasar a Hacienda, Hacienda lo terminó. Lo único que falta es que SEGOV lo mande a Presidencia para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, y lo que se nos ha comentado es que esto ha tardado simplemente porque estaban muy metidos en el tema de la elaboración del PEF. Ya concluyó en lo fundamental el proyecto del PEF y pensamos que pronto en estos días tendría que salir publicado en el Diario Oficial de la Federación, con lo que ese presupuesto pasaría a la Comar. Ahora, además de eso, hay un presupuesto adicional que va a ser gracias al apoyo del ACNUR. El ACNUR ha estado contratando una cantidad significativa de personas, inclusive más que las personas que contrata la Comar. Aquí hay que decir que con la contratación de la Comar, con todo y la fusión, andamos en orden de 172 personas, y en cambio el ACNUR tiene una meta este año de llegar a 230 personas contratadas con financiamiento del ACNUR a través de una empresa outsourcing, BESA Consulting, que sin embargo, tú bien sabes que la ley fue aprobada del outsourcing en abril de este año, y a partir de esa ley se dice, bueno, esta consultora, así como cualquier otra outsourcing, ya van a ser ilegales, su trabajo va a ser ilícito, y por tanto entonces llegamos a un acuerdo con el ACNUR de firmar un proyecto que se conoce como PPA, que es una especie de Partnership Agreement, el proyecto que ya fue avalado por Hacienda, fue avalado por la Secretaría de Gobernación, tanto en su Dirección de Recursos Materiales, por el propio TUAF de la Secretaría de Gobernación, y ahora simplemente está en dictamen en Cancillería. Es una cuestión que, según la propia Cancillería nos dice, debe salir hoy el dictamen, en donde será un dictamen favorable, y con ello entonces estaré en condiciones de firmar ese PPA con el representante del ACNUR, Giovanni Lepri, y con ello, a partir de enero, ese recurso se trasladaría a la Comar, y con eso pues incrementa notablemente también el presupuesto de la Comar. Aún así, y ahí termino mi respuesta, aún así, con todo esto que te acabo de señalar, con todos los agregados, tanto de la fusión como del apoyo del ACNUR, estaríamos en un déficit que ya hemos calculado más o menos del orden de 42 millones de pesos, para poder contratar un adicional de 148 oficiales de protección a nivel de jefes de departamento, o sea, personal absolutamente operativo que necesitamos para Tapachula para lidiar con este tsunami que nos ha llegado.
Pues sin duda interesante lo que nos comentas en términos de pues, las diferentes maneras, ¿no? De que se puede sumar no recursos, presupuesto, el ACNUR sí de manera importante, que no, que también, y lo digo desde acá, ¿no? La idea de ACNUR es no ser por siempre, ¿no? El sustento de Ecomar, sino que sea de manera temporal y que se pueda tener, ¿no? La capacidad instalada ahora sí que en las propias instituciones. Pero es muy interesante lo que nos dices en términos de esta fusión, ¿no? Que se haría con la Comisión de la Frontera Sur. Pues vamos a ver y estaremos muy pendientes de que eso ocurra. Y con eso me voy a despedir porque ya se nos está acabando el tiempo. Andrés, un gusto tenerte aquí en el programa. Esperemos que no sea la última vez. Te daremos data seguramente en otras ocasiones. Y a usted muchísimas gracias por acompañarnos Con los Refugiados. Aquí seguimos y nos vemos la próxima semana.